cabezas rapadas, con grilletes y a empujones. Así fueron entrando uno a uno los más de 200 venezolanos deportados por Estados Unidos que ingresaron este domingo en la temida megacárcel de El Salvador, el Pecón. Bueno, y así comienza este capítulo. Es un extra de Efímeros Podcast que traemos una noticia que está en pleno desarrollo. Vamos a escuchar de qué se trata y damos los comentarios. El gobierno de Estados Unidos los acusa sin pruebas de formar parte de la banda criminal venezolana Tren de Aragua. Está ocurriendo ahora mismo y es una noticia que todo el mundo sabe, o para el que no sepa, 230 venezolanos fueron deportados desde Estados Unidos hacia El Salvador. Y lo impresionante es que fue sin un debido proceso. O sea, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, invocó una ley que está desde el año 1798. Una ley que se tomó en tiempo de guerra, ¿no? Una ley que era en tiempo de guerra, que se dice la ley de enemigos extranjeros. En aquel tiempo los enemigos extranjeros eran simplemente agarrados, tomados y de una vez expulsados sin ni siquiera un debido proceso, sin saber quién eran, no, sino que eran de una vez tachados como enemigos. Entonces esa ley fue invocada para decir que el Tren de Aragua, el mal llamado Tren de Aragua, que todavía ni los venezolanos entendemos bien ese tema, fueron tomados y expulsados. Muchas personas de esas son venezolanos de bien, trabajadores, que simplemente querían emigrar como todos los venezolanos o como venezolanos que han emigrado, no digamos todos, y fueron hasta ese país y de una vez los agarraron y los tacharon como el Tren del Agua y sin un debido proceso los expulsaron. Eso había escuchado, que tomaron a más de 200 venezolanos. Y creo que por el revuelo que está haciendo, quizás eso se para un poco, pero posiblemente no eran los únicos. No eran los únicos, fueron los primeros. Bueno, y la razón por qué estamos vestidos así es porque estamos siendo solidarios con cada uno de ellos. Con este color nos ponemos en sus zapatos, nos ponemos en su lugar, en su preocupación, porque hay mucha gente preocupada, familiares, muchas familias aquí en Venezuela preocupados porque están sus hijos, sus hermanos, sus padres allá, que fueron engañados, o no sé de qué forma se gestó eso, que ellos fueron montados en el avión directos a El Salvador. ¿Cómo fue eso? Imagínate que van a estar un año para el proceso, le van a hacer el debido proceso supuestamente, que el debido proceso tuvo que haberse sido antes. Pero no, ellos fueron tomados por el gobierno de Estados Unidos, ellos llegaron allá y... Pero yo tengo una duda, ¿de qué manera fueron tomados? No, la mayoría entró por el río, por el avión, por donde sea. Ellos llegaron a pedir quizás un asilo político, quizás entraron de manera ilegal, no conozco, son muchas personas que tienen un caso, pero bueno, ellos fueron tomados y fueron expulsados. Ahora, pero ¿qué pasa? Yo estuve en ese caso, yo puedo hablar con propiedad. Yo estuve 60 días en una cárcel migratoria, una cárcel ¿por qué digo migratoria? Porque es de mínima seguridad, o sea, no es una cárcel de máxima seguridad, sino que de mínima seguridad. Entonces, ellos te meten ahí, igual que a todas las personas que están ahí, y ellos no te hablan nada, no te dicen nada. Ellos están ahí esperando, vos estás esperando tu proceso. El día que te llamen, te dicen, bueno, Roster, te toca a vos salir, entrar, hacer lo que vas a hacer, ir al juez, lo que sea. Pero no te dicen nada. Ahora, las noticias que están diciendo hoy que fueron engañados, no fueron engañados. Ellos fueron allá y ellos de manera irregular entraron al país. Lo que sorprende al mundo, a los venezolanos, es que fueron expulsados hacia otro país cuando las leyes migratorias dicen que si te van a deportar tienen que ser a tu país de origen. Ya la mayoría de las cárceles, por no decir todas, son privadas. Entonces, ¿cuál es el negocio que tiene con Bukele? Más o menos, ¿cómo veis vos eso? Yo creo que desde mi opinión o mi punto de vista, Bukele vio un negocio ahí. El presidente Bukele, que tiene mucho, el presidente Bukele que tiene mucha aceptación en su país, él vio un negocio y dijo, bueno, dame los presos a mí, yo los tengo aquí, les mostró las cárceles y dijo, y seguro que es por un precio más económico que lo que cobran las cárceles allá. Entonces, como un negocio, digo, traémoslos aquí y yo los tengo. Pero es de manera ilegal, es otro país, son relaciones internacionales.
Es más, es un tercer país porque son dos, es un triángulo, o sea, Estados Unidos, Salvador, Venezuela, que no debería, es como que, bueno, pueden entonces enviar a todos los presos para allá, Sí, chinos, sí, sí. rusos o lo que Es una sea. locura, es una locura. De todos modos, yo creo que no es como nosotros lo estamos viendo, ¿no? Que se va a hacer un proceso, un debido proceso o sea, un juicio, el que es inocente se puede ir para su casa, el que en verdad es del Tren de Aragua, entre comillas, se va a quedar. ¿Y cómo es eso? ¿Cómo se va a gestar eso? ¿O cómo será el proceso de eso? No, es complicado, Roster, porque yo todavía no entiendo bien lo que es el Tren de Aragua. O sea, el Tren de Aragua, según la historia reciente, viene sobre el Tren de Aragua, el tren que se iba a construir en Aragua, y de ahí se gestó una mafia que no conozco mucho, no quiero negar el tema para no decir algo indebido, porque no, la verdad no conozco mucho el tema del Tren de Aragua, pero lo que sí conozco es que ¿cómo saben que una persona es del Tren de Aragua? O sea, ellos se basan en los tatuajes, se basan en que han tenido delitos, pero una persona que tiene delitos no quiere decir que esté en una banda criminal, ¿no? Porque o sea, una persona puede cometer un delito de manera solitaria, pues. Con las cabezas rapadas, con grilletes y a empujones. Así fueron entrando uno a uno los más de 200 venezolanos deportados por Estados Unidos que ingresaron este domingo en la temida megacárcel de El Salvador, el CECOT. El gobierno de Estados Unidos los acusa sin pruebas de formar parte de la banda criminal venezolana Tren de Aragua, y para expulsarlos, Donald Trump invocó una ley de 1798. Unas horas antes, un juez federal había ordenado paralizar este tipo de expulsiones, aunque el plan estadounidense siguió adelante y el avión que llevaba a los deportados aterrizó en El Salvador, en lo que constitucionalistas han calificado como un desafío a la justicia por parte del gobierno de Trump. Según el presidente salvadoreño Nayib Bukele, los deportados permanecerán en el CECOT durante un año. Pero ¿cómo se produjo la expulsión y qué dice la ley que invocó Trump para llevarla a cabo? De eso te hablamos en este video. La política de deportaciones de Trump suma un nuevo y polémico capítulo. Este sábado el presidente estadounidense acusó a la banda Tren de Aragua de, abro comillas, perpetrar y amenazar con realizar una invasión o incursión predatoria contra el territorio de Estados Unidos. En base a eso ordenó que todos los ciudadanos venezolanos de Estados Unidos que tengan al menos 14 años de edad, Estados Unidos sí tiene algo positivo en el aspecto, digamos, judicial. Ellos siempre se apegan a las reglas. ¿Qué pasa? Que para que ellos puedan invocar esta ley, primero el presidente tuvo que decirle que el Tren de Aragua es una banda criminal y la catalogó como enemiga del país. Una banda que va a hacer daño al país. No como que una banda criminal y están allá y no. Sí, o sea, entonces para que ellos, cuando pasó eso, inmediatamente después invocó la ley. O sea, ok. Él no solo dijo, esta es una banda criminal, ¿no? Porque como las que hay en El Salvador, que hay bandas criminales, pero ok, no tienen nada que ver con Estados Unidos. Claro, que ellos cometen un delito donde estén. Sí. Donde estén. Esta es una banda criminal que ya pasó a otro nivel, a atentar contra la seguridad y la estabilidad y todo lo que tenga que ver con Estados Unidos. Correcto. O sea, ellos atentan contra la seguridad nacional, como dice. Sí. Entonces entonces él decide, bueno, esta es una banda que pasó a otro nivel, un peligro, y bueno, aquí está la ley. Pues. Aquí está la ley que yo estoy invocando porque esta banda viene a hacerle un daño al país. Sí, ¿la ley dice qué? La ley dice que es la ley sobre el enemigo extranjero. O sea, que todo el extranjero que venga a hacer el daño al país es agarrado y deportado, sin hacer un debido proceso. Vale, vos venís a hacer marquí, agárrate y te vas. Ok, ahora la pregunta es, ¿por qué se deporta a El Salvador? Eso es lo que nadie entiende. Eso es por eso que es noticia mundial ahora mismo. Porque no puede, según las leyes migratorias, no pueden ser deportados a un tercer país. Ninguna persona puede ser, si vas a ser deportado, tiene que ser a su país de origen. En este caso Venezuela, si es Cuba, Cuba, si es del Salvador, Salvador, pero no puede alguien de Venezuela llevarlo a Colombia o a El Salvador en este caso. Ok, ahora mira lo que dice Marcos Rubio. Marcos Rubio dice que se va a hacer el debido proceso en El Salvador y el que resulte inocente, bueno, se va a liberar, y el que no va a pagar su condena. O sea, ¿cómo es esto? Explícame eso. Ok, vamos a abrir un poquitico más la mente. Digamos que ellos los mandaron a El Salvador como un país, pero no como un país. En este caso lo mandaron como una cárcel privada. O sea, yo creo que esto es lo que ellos se están apegando. Yo los agarro y los envío a una cárcel privada
que está en otro país, pero es una cárcel privada que nosotros vamos a ver de ellos. A lo mejor es lo que ellos pretenden hacerle creer al mundo. Nosotros vamos a hacer un debido proceso, vamos a verificar cada caso, vamos a identificar quién es inocente, quién es culpable, o quién pertenece al Tren del Agua, pero ellos están en una cárcel privada. Okay. Se estima que también podrán estar enviando más, o estos son los únicos. Yo creo que por esto que está pasando ahora mismo quizás se frene un poco, pero no iban a ser los únicos. No iban a ser los únicos. Eso era como que los primeros. Los primeros. Entonces, como ha sido tanto el alboroto, tanta la bulla, quizás, bueno, vamos a revisar bien, porque a lo mejor nos podemos estar metiendo en un lío. Toda la gente que votó por Donald Trump votó por ese tipo de cosas. Él siempre decía, vamos a volver a ser grande, vamos a volver a ser un país temido, vamos a volver a ser un país, o sea, en su campaña, vamos a volver a ser un país que la gente tenga miedo. Incluso es otro tema, pero lo que pasó con Zelensky hace poco, que él dijo, padre, usted está jugando con la Tercera Guerra Mundial y usted no viene para acá, para Estados Unidos, a decirnos qué es lo que vamos a hacer. Sí, claro. Claro, que no eso fue más política, porque eso no se ve en cámara. Entonces él lo quiso hacer así para demostrarle al mundo de que él es la primera potencia mundial. Pues. Sí, Donald Trump él dice, tengo que cumplir lo que prometí. Correcto. Que es volver a ser Estados Unidos, Norteamérica para los americanos, el país temido, el país potencia, el país que dejó para él, el presidente anterior, ¿cómo se llama? Biden dejó eso vuelto un circo, pues. Sí. Una payasada, según él. Sí. Es un tema muy complicado que pudiéramos decir muchas cosas, pero él está cumpliendo lo que le prometió a los americanos por lo que votaron por él. Y él en su campaña decía eso, pues, vamos a volver a ser un país grande. Ese es su eslogan. Correcto. Por eso estamos hoy vestidos de esta manera, en rechazo a esas medidas arbitrarias. Estamos rechazando que venezolanos humildes, venezolanos de bien, venezolanos que estaban trabajando, venezolanos que estaban haciendo su día a día, se fueron tomados y llevados a El Salvador como delincuentes. Sí, y como delincuentes de máxima seguridad. O sea, casi comparándolos con los del Mara Salvatrucha y la M18, que son personas peligrosas, asesinos, extorsionadores, personas que son delincuentes de máxima seguridad. Claro que sí. Todos los ciudadanos venezolanos en Estados Unidos que tengan al menos 14 años de edad, sean miembros del Tren de Aragua y no estén naturalizados o sean residentes permanentes legales, sean, dijo, detenidos, asegurados y expulsados por ser enemigos extranjeros. Todo esto invocando una norma centenaria llamada precisamente Ley de Enemigos Extranjeros, que en tiempos de guerra permite al gobierno detener y deportar a personas que amenacen la seguridad del país. Biden allowed millions of people, many of them criminals, many of them at the highest level. They emptied jails out, other nations emptied their jails into the United States. That's an invasion. And these are criminals, many criminals, murderers, drug dealers at the highest level, drug lords, people from mental institutions. That's an invasion. They invaded our country. Ante esta medida, el juez del Distrito de Columbia, James Boasberg, ordenó más tarde que ahí él menciona que el presidente está mencionando de que el gobierno, en este caso venezolano, vació las cárceles y mandó a todos los presos a Estados Unidos en una migración grande, ¿no? Pero él dice que esos son delincuentes, personas con problemas mentales, personas capos de droga. Entonces él dice que si eso lo hicieron para atentar contra el país, por eso es que ellos los ponen enemigos extranjeros. Ok, que fue como algo planificado. Sí, como si el gobierno venezolano planificó eso. Él asegura que toda esa gente fue liberada para que fuera a ser con esa intención allá. Correcto, como una invasión, pues una invasión. Sí. Como una invasión. Él se toma desde ese enfoque. Eso es lo que el gobierno americano ese es el enfoque que tiene, y argumenta eso para rescatar esa ley centenaria y decir que todo, hasta niños o adolescentes de 14 años que no sean residentes
o que tengan un proceso legal, desde a partir de 14 años ellos están considerando que son delincuentes. Sí, enemigos, pues. Ante esta medida, el juez del Distrito de Columbia, James Boasberg, ordenó más tarde que se paralizaran por 14 días las deportaciones ordenadas por Trump, considerando que esta ley no se puede aplicar en este caso, ya que ahora dice que se paralicen por 14 días las deportaciones. Un juez de Columbus ordenó que esas deportaciones se pararan. ¿Qué pasa? Que los jueces, ellos pueden tener esa potestad y que se revisen los casos hasta que puedan demostrarle que son legales o no. ¿Qué pasa? Que él lo vio que no era de manera legal y los mandó a parar. Pero ya en ese momento ya los aviones estaban en El Salvador. Sí, el mal estaba hecho. Según el diario The Washington Post, el juez se enteró después que aviones con deportados ya habían despegado y ordenó su regreso. Algo que no se produjo, y con este tuit el propio presidente Bukele en su cuenta de X dijo que ya era demasiado tarde. Y este domingo se confirmó la llegada al menos de este avión al centro de confinamiento del terrorismo de El Salvador. El juez dijo, ya cuando se enteró ya iba en camino y él dijo, bueno, que se devuelvan entonces. Y el presidente Bukele lo que puso fue, ups, muy tarde. Sí, una carita como burlándose. Pues. Sí, qué locura. Bukele dijo que 238 presuntos miembros del Tren de Aragua habían llegado a la megacárcel junto con otros supuestos 23 miembros de la pandilla Mara Salvatrucha. Esta prisión de máxima seguridad tiene capacidad para 40.000 personas y su construcción es uno de los logros más publicitados por Bukele en su esfuerzo por combatir el crimen organizado. Desde que Bukele llegó al poder en El Salvador han caído drásticamente las tasas de homicidio en el país, que solía ser uno de los más violentos de América Latina. Sin embargo, su estrategia... Y eso es lo que comentábamos, ¿no? Esa es una cárcel de máxima seguridad para terroristas, imagínate. Que el presidente Bukele también hizo lo mismo, puso las pandillas como terroristas y las metió a esa cárcel de máxima seguridad. Ahí es donde van todas esas personas al Tren del Agua, que son supuestamente del Tren del Agua, pero los que no son del Tren del Agua, los que son padres de familia, que ya lo dijimos, que son inocentes, van a pasar eso. Entonces, eso es un trauma que quizás van a tener esas personas que van a vivir y eso les va a quedar para toda la vida. Hay familias que están preocupadas, están descontroladas, desconcertadas con todo esto que está pasando. Hace poco escuché que se va a organizar una marcha de indignados, se llama marchas de indignados. Nosotros estamos indignados, Omar. Yo me siento indignado. Claro, sí. Nosotros somos venezolanos y nos han puesto y catalogado de todo, ahora también de terroristas. Todo esto que se dice afuera. Di una mentira 1000 veces hasta que se convierta en verdad. Hasta que se convierta en verdad. Entonces nosotros estamos aquí dando esta noticia que está en pleno desarrollo y bueno, esperemos a ver qué sucede. Yo creo que en conclusión, nos ponemos del lado de los venezolanos que fueron llevados allá de una manera equívoca, porque una persona que es inocente no merece pasar por esto. Entonces, Estados Unidos siempre se jacta de que su sistema judicial es el mejor del mundo. Deberían haberle hecho el debido proceso a cada persona. Salió el juez y dijo, un juez con raciocinio, porque el que tomó esa decisión y dijo llévenselo. Quizás no había razonado bien, entonces sale un juez de Estados Unidos, de ellos con raciocinio, defendiendo paren eso ahí, vamos a ver, paren eso, no, es que ya se están montando, no, que ni lleguen allá porque se devuelvan. Entonces, no, ya llegó, ya están aquí, pues ya el daño está hecho, pues. Sí, entonces, ya el trauma está causado, ya que se queden aquí, rápenlo, porque ¿cómo llegan allá? Vimos el video. Le cortan el cabello, rapan la cabeza y lo tratan como un delincuente, como un terrorista. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando ves que Estados Unidos no cumple la ley, la norma, que es del debido proceso, o sea, ahí es donde nosotros debemos preocuparnos. Claro que sí.